Tratar de contestar una pregunta y quizás los quería invitar a tratar de que ustedes pensaran desde ya la pregunta que está aquí en negrita, que es ¿por qué hay países pobres? Probablemente todos los que estamos sentados acá, desde nuestras disciplinas, desde nuestra historia, tenemos algún tipo de pregunta, de respuesta, perdón, alguna intuición. Yo voy a tratar de contar una pequeña respuesta que humildemente voy a tratar de transmitir desde lo que soy, que es ser economista, y contar aquí una anécdota de por qué creo que esta es mi pasión y tratar de decir también que es un desafío hacer en tan poco tiempo lo que voy a tratar de contar. Yo recuerdo hace 5 años atrás, cuando estaba en el tercer año de mi doctorado, que llegó mi hija mayor, Malú, que ahora tiene 9 años, y me dice, papá, ¿qué hacen los economistas? Porque ella entendía lo que hacían los médicos, los ingenieros, mi señora es ingeniera y todo. Y yo la miré y le dije, hacemos papers. Y me miró y me dijo, ¿y qué es eso? Y ahí empecé a una conversación que seguimos teniendo en horas de trote, andar en bicicleta, que es básicamente tratar de transmitir que una gran pasión de mi vida es hacer papers y tratar de contestar preguntas que son, yo creo que, interesantes, y es la pasión por lo demás de todos los, creo, académicos de muchas disciplinas, en particular de la economía y otras ciencias sociales, que es contestar preguntas que consideramos que son importantes, contestar pedacitos de esas preguntas desde lo que somos. Entonces, lo que va a tratar de hacer esta charla es transmitirle un poco una pregunta humilde, una respuesta humilde que yo tengo a esta pregunta y que la hago desde lo que soy, que es ser un economista académico. Entonces, simplemente para motivarlos, ¿no es cierto? La transparencia que está en la pantalla trata de mostrar de modo complejo, usando histogramas y distribuciones, que las diferencias de ingreso per cápita entre los países hoy día y hace 50 años, desde el año 60 en adelante y antes también, son sustantivas. Simplemente decir que un número 6 que hay acá, en el logaritmo natural de 6, significa un país como la República Democrática del Congo, que tiene un ingreso per cápita anual de $500. No muy lejos están Eritrea, Camboya, y otros países de África y de otros lugares, y al mismo tiempo tú tienes países como Luxemburgo, que está por acá, que tiene $50.000 de ingreso per cápita al año, o un poquito para atrás, para que no piense que esto es un ejemplo demasiado extremo, Estados Unidos, muchos países de Europa o países que se han desarrollado en los últimos 100 años. Entonces, en primer lugar, tener en la cabeza que las diferencias son sustantivas. O sea, que la pregunta de por qué hay países pobres en parte se motiva por el hecho que efectivamente hay países que tienen ingresos muy altos. En segundo lugar, en la teoría que yo les voy a contar, también llama mucho la atención de que hay mucha persistencia en el ingreso de los países. En otras palabras, que lo que está en esta transparencia, diciendo en palabras simples, si yo tratara de rankear el ingreso de los países en el año 2000 y mirara el ranking de ingreso relativo de esos países en el año 60 o en el año 50, o si tuviese más datos le habría mostrado en 1900, los rankings son re parecidos. O sea, hay diferencias sustantivas de ingreso que se mantienen en periodos relativamente largos de tiempo. ¿Cómo explicar esto? Entonces, hay muchas explicaciones que están dando vuelta y probablemente de las ciencias sociales. Casi cada disciplina plantea, o subdisciplina incluso plantea respuestas. La que yo voy a hablar hoy día, que es fruto de investigación de harto tiempo en economía y en particular parte de las respuestas son investigación mía de hace 10, 12 años atrás, de antes de partir al doctorado, de hecho, es hablar de las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Las instituciones no tienen una definición única ni consensuada, pero yo voy a seguir en esta presentación una definición que se le debe a Douglas North, que es un premio Nobel de Economía, que dice, bueno, las instituciones son las reglas del juego, que pueden ser formales o informales, que determinan los incentivos que enfrentan las personas en una sociedad. ¿Ya? En términos más simples, y tomando un grupo de investigadores que algunos de ellos no son premios Nobel todavía, pero van a serlo seguro, que es básicamente decir que es un grupo de instituciones que combinan 4 cosas fundamentalmente. Combina respeto de los derechos de propiedad de toda la población, no de un grupo solamente, predictibilidad de las situaciones, o sea, si yo hago algo, si yo hago un proyecto de inversión, hago un proyecto personal, sé más o menos bien lo que va a pasar a futuro, que puede ser bueno o malo, pero tengo una certeza. Tercer lugar, tener instituciones políticas que de alguna manera moderen el uso del poder usando check and balances, ¿no es cierto?, chequeos y balances. Y finalmente, un acceso amplio de oportunidades, de igualdad de oportunidades en salud, en educación y mercado de capitales. Entonces, un poco la teoría que hay acá es la siguiente, que es decir, mira, en verdad, cuando una persona que vive en un país que tiene estas características, probablemente va a tener incentivos a hacer inversiones en capital humano, en capital físico, en tecnología, en participar en la sociedad, que van a facilitar el desarrollo de los países. Y aquí viene un problema, ¿no es cierto? El colega David, ¿no es cierto?, que hablaba desde la química, ¿no es cierto? Ahí el experimento uno lo hace en un laboratorio, donde controla de alguna manera muchas veces, ¿no es cierto?, qué fuerzas aplica, ¿no es cierto?, eso en física más bien, pero qué cosas hace.
¿Qué pasa con testear esta teoría? ¿No es cierto? Que el laboratorio de los economistas, como es el laboratorio de todas las ciencias sociales, es la realidad, ¿no es cierto? Fundamentalmente es la realidad. Y ahí hay un problema, porque en verdad yo podría decirles y les podría mostrar datos, no tengo tiempo, y mostrarles que países que tienen mejores instituciones definidas como la definen estos señores, son países más desarrollados. Pero alguien me podría decir, no, pues nada que ver. Quizás esos países tienen mejores instituciones porque son más desarrollados, quizás tienen tanto dinero que pueden darse el lujo de tener todas estas cosas que están acá. O quizás otra persona podría venir caminando de sociología y decir, no, es la cultura. ¿Está bien? Es la cultura la que hace que haya países que sean más desarrollados y que tengan mejores instituciones. Y ese es un problema fundamental que enfrentamos los científicos sociales, que es que de alguna manera hay un problema de causalidad. O sea, yo cuando planteo esta hipótesis, que es una hipótesis teórica, yo tengo que ser capaz de contrastarla con la realidad en un contexto que esté más o menos controlado, ¿ya? Para estar seguro que el efecto va de instituciones a desarrollo y no al revés, ni hay una tercera cosa que está en verdad causando todo, ¿ya? Para hacer eso, lo que yo los invito a pensar es pensar no en un experimento de laboratorio, que no se pueden hacer en economía ni en las ciencias sociales, sino que en un experimento natural. ¿Qué es un experimento natural? Por ejemplo, lo que pasó con la colonización hace 5 siglos, donde había un conjunto de sociedades en el denominado Nuevo Mundo que básicamente recibieron a estos señores europeos y trajeron sus instituciones. Hicieron un shock exógeno, ¿ya? Y la pregunta es, ¿qué instituciones instalaron? ¿Ya? Y aquí, cuando uno empezó a investigar esto, y las personas que empezaron a investigar estos gigantes que estaban antes, como decía Newton, ¿ya? De alguna manera empezaron a darse cuenta que a pesar de lo que uno creía, uno como que la noción que yo tenía antes de empezar, hace muchos años atrás cuando empecé esto, que dije, no, es que en verdad quizás los ingleses llevaron sus instituciones inglesas, ¿no es cierto? Los españoles trajeron instituciones más de fiestas, ¿no es cierto? Y todo, y de alguna manera hay como una cosa así como un traspaso de las instituciones. ¿Y qué es lo que se dio cuenta en la investigación más empírica? Que eso no es así. Tú puedes encontrar de alguna manera colonizadores británicos como los Pilgrims de Estados Unidos que inventaron la Cena de Acción de Gracias, ¿no es cierto? Y también hubo un barco con los colonizadores igual de puritanos que los Pilgrims que se fueron a Jamaica y que no inventaron precisamente Thanksgiving, sino que tuvieron esclavitud, la gente se murió trabajando con ellos porque los explotaban. ¿Cuál es la lógica de esto? Y un poco la investigación sugiere lo siguiente, que en verdad los colonizadores cuando llegaban, y aquí la palabra clave es incentivos porque soy economista, no estoy diciendo que sea la única respuesta, pero humildemente creo que algo aporta, ¿ya? Que los colonizadores cuando llegaron a las colonias enfrentaron, hablando burdamente, 2 tipos de situaciones. Llegaron a algo así como colonias extractivas, y piensen ustedes, no sé si saben historia, el Cerro de la Plata en Potosí, en Bolivia, donde básicamente literalmente era un cerro que lo que había que hacer era extraer muchas riquezas físicas, o a veces en la forma de muchas poblaciones naturales, humanas, perdón, donde de alguna manera eran colonias extractivas donde había muchos recursos naturales o humanos para explotar. ¿Qué hicieron los colonizadores en ese momento? Los explotaron. Y cuando los explotaron, ¿qué crearon? No crearon instituciones buenas. Crearon instituciones que se llaman extractivas, que de alguna manera extrayeron los recursos, no tenían para qué crear educación porque no valía la pena, ciertamente democracia molestaba, ¿no es cierto? Check and balance menos, ¿no es cierto? De alguna manera no había mercados financieros. ¿Qué pasó en las otras colonias? En las otras colonias donde no había nada, piensen en Estados Unidos, Australia, Chile, partes de Chile, Argentina, partes de Uruguay, básicamente, ¿qué había? Nada. ¿Qué hacían los colonizadores cuando llegaban? Tenían que trabajar y trabajar duro porque no había nada que extraer. Y cuando hacían esto, creaban instituciones que de alguna manera garantizaban los derechos de propiedad, garantizaban el acceso de las personas, de alguna manera, a que cuando invertían en algo pudieran hacerse fruto de eso. ¿Cuál es el argumento? El argumento, de alguna manera, y eso se ve empíricamente, aquí ¿qué es lo que tenemos? Una medida de desarrollo antes de la colonia, hace 500 años, básicamente la densidad poblacional, y uno que ve que las zonas donde había menos densidad poblacional, o sea, zonas más pobres, tienen mejores instituciones hoy día. Y las zonas que eran más desarrolladas, piensen en Bangladesh, India, Pakistán, Egipto, son las que tienen peores instituciones hoy día. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que las condiciones iniciales que enfrentaron los colonizadores en este experimento natural, ¿ya? De alguna manera afectaron las condiciones iniciales. Después hay mucha inercia institucional que se llama, cuando uno crea una institución en una sociedad es muy difícil cambiarla, genera un impacto en las instituciones actuales y eso tiene un efecto en el desarrollo. Y de pasadita, miren lo que descubrimos. Si yo les hago un gráfico en que pongo la historia y el presente, el desarrollo en 1500 y el desarrollo hoy día, uno encuentra esto, que es curioso. ¿Lo ven o no? Hay reversiones de la fortuna. Los que eran más pobres en esa época son los que son más desarrollados hoy día. Los que eran más ricos en esa época, muchas veces con grandes recursos naturales, son los más pobres hoy día. ¿Por qué? Porque lo que plantea esta hipótesis, que no es la única, de nuevo, como dije antes, sino que es una que trata de aportar en esta conversación, es que de alguna manera las instituciones que instalaron los colonizadores favorecen el desarrollo. ¿Qué efectos tiene? Simplemente para darle un orden de magnitud de los efectos.
usando método técnico que se llama un método de variables instrumentales, uno puede identificar que el efecto de las instituciones es tan grande como que yo podría explicar la diferencia en el año 2000 más o menos entre el desarrollo de un país como Chile, que es nuestro país, con un ingreso per cápita de $10.000 al año, que tampoco es de los mayores, pero es un ingreso que permite una vida digna a muchas personas, queremos que sean más, pero a muchas personas, y Nigeria con un ingreso per cápita de $1.500. ¿Ya? Más aún en esta investigación, y es súper interesante cuando uno pone números a los cuentos, ¿no es cierto?, a las teorías, de alguna manera se encuentra que ni la cultura, ni la religión, ni la geografía parecen ser importantes. Entonces, en el poco tiempo que me queda, vamos a simplemente contarles dónde están mis contribuciones exactas y finalmente concluir con qué implicancias tiene esto para cosas que son como importantes en términos de políticas públicas. Entonces, para resumir, hasta ahora el argumento es básicamente el siguiente. Las instituciones parecen tener un impacto sustantivo en el desarrollo económico de los países y ese impacto que tienen, de alguna manera lo tienen porque parece que afectan los incentivos que los agentes enfrentan cuando toman decisiones. Para poder testear, entre comillas, humildemente desde una ciencia social como es la economía, esta historia, usamos el experimento natural de la colonia y cómo los colonizadores desarrollaron. Entonces, hasta este momento, ahí aparezco con una colega, ¿no es cierto?, como el año 2006, hacia el final de mi doctorado, la mitad del doctorado de ella, y nos hicimos la siguiente pregunta. Si uno va a mirar los datos de los países, no sé si ustedes lo han hecho, y uno va a mirar los datos de los países, encuentra que las diferencias intrapaís, o sea, por ejemplo, entre regiones de los países, son al menos del mismo orden de magnitud que las diferencias entre países. ¿Me entienden? O sea, de alguna manera, si piensen en Bolivia, comparen Santa Cruz con La Paz, piensen en México, el sur de México versus el norte de México, piensen en Argentina, el norte versus la zona más sur, piensen en Chile, la parte más donde había más población nativa al comienzo y la parte donde no había población nativa, en fin. De alguna manera hay diferencias que son sustantivas. Entonces la pregunta que nosotros tratamos de contestar en ese momento fue decir, bueno, ¿se podrá aplicar la misma racionalidad a diferencias entre países, dentro de los países? Y nuestra respuesta es que sí. Y se grafica de modo muy burdo en este gráfico, ¿ya? Que si uno trata de comparar el desarrollo de las regiones de los países, controlando por diferencias entre los países, con las condiciones que enfrentaron los colonizadores, ¿ya? La densidad poblacional de 1500, de hecho, yo creo que decía mi hija alguna vez que si no fuera una pasión esto no me hubiera demorado lo que nos demoramos en construir densidad poblacional hace 500 años en la región de la Araucanía en Chile o en la región de Atacama, ¿no es cierto?, o en los lagos, en fin. O sea, de alguna manera aquí esto es como el resumen de años de trabajo. Lo que uno ve acá es que efectivamente, si ustedes ven, hay hartos Perú acá adentro, hay hartos Brasil, hay hartos Argentina, hay hartos Estados Unidos, hay hartos México. Y de alguna manera parece ser que las diferencias de desarrollo entre regiones del mismo país también las puedo explicar un poquito, no trivial, con las diferencias de la historia. ¿Ya? Concluyendo, probablemente, por mirar las caras que están acá y de los futuros televidentes, ¿no es cierto?, en Internet, tienen más preguntas que las que tenían al principio, ¿no es cierto?, quedan muchas preguntas. Y quizás parte de la pasión de cualquier investigador, y que me pasa a mí, yo cuando partí esta cuestión tenía un conjunto acotado de preguntas, durante la investigación aparecieron más preguntas, contestamos un poquito menos y así seguimos trabajando, ¿no es cierto? Hay muchas preguntas, pero lo que yo creo es que de alguna manera aquí hay una contribución que ayuda a entender y a responder la pregunta inicial, que es por qué hay países más pobres. ¿Ya? ¿Y qué enfatizamos? Que trato de enfatizar hoy día es fundamentalmente el rol que tienen los incentivos, porque vengo desde la economía, no excluyendo otras explicaciones, pero sí diciendo que aquí hay algo que podemos aportar. El desafío empírico, que es que cuando hacemos ciencias sociales tenemos que ser muy cuidadosos de si estamos en verdad identificando un efecto de una cosa sobre otra o está todo mezclado. Y finalmente el rol de la historia, que ciertamente ayuda e inspira mucha conversación con otras disciplinas, ¿no es cierto? Y finalmente, quizás lo que motiva más profundamente en términos éticos o normativos es que creo que cuando hacemos esto ayudamos a dar mejores respuestas a preguntas de políticas públicas. Y usando las palabras de Pablo VI en una encíclica, diciendo que el objetivo al final podemos ayudar, ¿no es cierto?, a hacer que haya más desarrollo, definiendo desarrollo como que toda la persona y todas las personas puedan desarrollarse como tales. Muchas gracias.